Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra última clase del curso de Estructuras 1. En la clase de análisis matricial la vamos a dividir en tres secciones. La primera es la explicación de la metodología, tanto la explicación de los conceptos básicos para la realización de análisis matricial a partir del método de la rigidez. Para el segundo video que van a tener en esta lista de reproducción, pues se encuentra en la solución de un ejercicio propuesto que es muy parecido al ejercicio que tienen que realizar para su proyecto de aula. Y en el tercer video, pues son una especie de comentarios en cómo tienen que ustedes resolver pues la parte de análisis de derivas y análisis de combinaciones de carga, por si necesitan alguna guía en este punto. Entonces, primero vamos a empezar con qué es el análisis matricial. Aquí les he escrito una definición sobre qué es el análisis matricial, donde lo defino como un método de análisis estructural que permite el cálculo 1 de las reacciones, 2 de las fuerzas internas y 3 de los desplazamientos en distintos sistemas estructurales, estáticamente determinados e indeterminados. Esto es muy importante porque esta es la primera metodología que estamos utilizando donde podemos resolver eh, ambos tipos de sistemas estáticamente determinados e indeterminados sin la necesidad de la utilización de métodos aproximados como los que hemos venido trabajando, como el de tres momentos, etcétera. O como el método aproximado que algunos trabajaron, el método del voladizo y el método del portal. Entonces, mediante la aplicación de matrices y el uso de los conceptos de la rigidez y la mecánica de los materiales, pues se va a realizar este análisis matricial. Quiero que sepamos que es el método actualmente más utilizado en programas computacionales. ¿Cuáles son los programas computacionales más comunes que utilizamos? Pues SAT 2000 es el que utilizamos nosotros en la universidad. También tenemos ITAPS, MIDAS y CPCAT, que son bastante comunes en la industria, tanto de Colombia como en el exterior. Entonces, primero, antes de hablar del análisis matricial con el método de la rigidez, recordemos un poco de qué consiste la rigidez. Recordemos la ley de Hooke, que nos va a haber una relación directa entre la rigidez del material de un resorte con el desplazamiento que aplicamos al aplicarle una fuerza en su extremo y la fuerza que estamos aplicando. Entonces, esa relación entre la fuerza aplicada, que es la fuerza interna que tiene el resorte debido pues a un pequeño equilibrio de fuerzas en el eje X, como lo pueden ver, la fuerza interna que siente el resorte va a ser igual a su rigidez por un desplazamiento que es el que está mostrando en esta imagen acá. Entonces, esta relación que nos entrega la ley de Hooke nos habla de uno, de que, de que hay una fuerza interna, de que hay una rigidez y que hay un desplazamiento. Entonces vamos a definir estas tres cosas para un pórtico y para lo que también son las cerchas más adelante. Entonces, en primer lugar, recordemos que la rigidez es la capacidad que tiene un cuerpo de resistir una deformación. ¿Qué nos va a decir qué tan rígido es un material? Pues su curva de esfuerzo de formación. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda ustedes ven una estructura de acero y en la imagen de la derecha pues vemos diferentes tipos de acero. Entonces, ¿cómo leemos estas curvas? Las hemos venido trabajando bastante desde la parte de la resistencia de los materiales, la mecánica de sólidos y nos damos cuenta que los materiales responden a las cargas de diferentes formas, tanto a partir de su composición, es decir, de qué tipo de material es, se comporta muy diferente el concreto al acero, o también de cómo fue elaborado. Por ejemplo, estos son unas curvas de diferentes tipos de acero. Aquí tenemos el acero grado 60, que es el acero común que utilizamos en construcción, y tenemos otro tipo de aceros, por ejemplo, estos que son estirados en frío, que tienen mucha más resistencia, pero tienen mucha menos ductilidad. Bueno, este comportamiento, que ya nosotros conocemos cómo funciona, es lo que nos dice la rigidez. ¿Y dónde está la rigidez de los materiales? Bueno, ya la vamos a ver más adelante. Acordémonos de esta curva de esfuerzo de formación, ahora es una sola curva. Esto es la curva común que encontramos en el acero. Tenemos cuatro regiones. Una región de comportamiento lineal, que nosotros sabemos que la característica de esta región es que si nosotros descargamos un material que se encuentre en los límites de la región lineal, pues el material se va a devolver por esa pendiente a su estado original. Entonces, ¿a qué les suena eso? De pronto ya muchos habrán pensado que se les parece al ejemplo del resorte que estamos hablando de la ley de Hooke, y efectivamente eso es. Porque aquí en esta región lineal es donde nosotros encontramos nuestra rigidez. Y la rigidez no es más que la pendiente que se forma en la zona de la región lineal. Es decir, hasta el punto de fluencia y desde el principio de la curva de esfuerzo de formación.
Entonces, a este módulo que se llama el módulo de elasticidad, que lo conocíamos con la letra E, también a veces lo conocemos como módulo de rigidez. Y es por la misma razón, porque el módulo de elasticidad me define la rigidez del material que estamos trabajando. Entonces, aquí nos dice, la rigidez está relacionada al material y por ende el coeficiente de elasticidad E es muy importante. Entonces, para el acero de grado 420, ese módulo de elasticidad lo definimos como 200 gigapascales. Lo define tanto la norma como también lo pueden definir ustedes, pues al calcularlo con los métodos que utilizábamos en resistencia de materiales, es decir, con la teoría que utilizábamos en el semestre anterior. Y en el punto B, para el concreto, la norma sismoresistente propone utilizar para Colombia la siguiente ecuación. En el mundo normalmente el módulo de elasticidad se calcula no con 3.900, como dice esta ecuación, sino como 4.700 raíz cuadrada de F'C. Colombia se ha hecho varios estudios sobre los concretos hechos en obra y la rigidez más apropiada que la norma nos entrega es la de 3.900 y no la de 4.700. Entonces, por eso únicamente les escribo esta en esta diapositiva, pero es bueno que sepa que esas dos ecuaciones existen y que si alguna vez están construyendo, pues les recomendaría ceñirse a lo que dice este comentario de la norma y escoger el módulo de elasticidad en 3.900 por raíz cuadrada de F'C. Es muy importante cómo lo van a utilizar. Ustedes van a introducir el valor de F'C en megapascales. Y todo esto va a quedar aún así en megapascales. Yo sé que a veces es un poco confuso, pero ustedes no van a meter los megapascales dentro del radical, sino que ustedes van a dejarlo por fuera. Entonces ya saben, si por ejemplo les tocó un concreto en su proyecto de 28 megapascales, pues entonces 28 megapascales lo ingresan acá, o sea, nada más el 28, el número. Raíz de 28 por 3.900. Y ese sería el valor del módulo de elasticidad. Y ese valor que les queda en megapascales, como lo dice la nota que les escribí aquí abajo. Bueno, pasando por esta, pasando ya conociendo lo que es la rigidez del material y cuáles son las rigideces que vamos a utilizar. La mayoría de ustedes tienen o estructuras en acero o estructuras en concreto reforzado. Entonces ya saben que van a utilizar una de estas dos fórmulas. Bueno, la primera no es una fórmula, sino un dato, pero van a utilizar una de estas dos. Bueno, además de conocer el módulo de elasticidad, vamos a ver qué otro material puede afectar a la rigidez de la estructura. Porque, ojo, yo les dije que este era el módulo de rigidez, pero es el módulo de rigidez del material. Pero cuando estamos hablando de una estructura, ya es una estructura que también va a depender mucho de otras variables. Una de ellas es la geometría. Entonces, voy a presentarles un caso de una viga empotrada con una fuerza axial en el extremo. Como se muestra acá, la viga está empotrada aquí en el extremo y se le aplica una fuerza en el otro extremo, que está justamente en su eje longitudinal, es decir, es una fuerza completamente axial. La viga va a tener una área específica de una base, una altura, que no nos importa bien cuánto es ese valor de base y altura, ni tampoco es de la fuerza, pero sabemos que son valores de entrada, es decir, valores que nosotros conocemos. Entonces, si yo realizo esa fuerza, si yo coloco esa fuerza en el extremo, lo que voy a causar es que el material se estire. Entonces, aquí el material pasó de tener una longitud inicial a una longitud final un poco más larga debido a esa fuerza de tensión. Nosotros desde resistencia a materiales o mecánica de sólidos calculamos lo que es el desplazamiento debido a una fuerza axial, que es igual a PL sobre EA. En este caso la fuerza pues sería la misma fuerza F que se encuentra ahí arriba. Entonces, de la ley de Hooke conocemos que la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Entonces vamos a calcular la rigidez que tiene esa viga para soportar esa fuerza F. Reemplazamos F por la fuerza P y igualamos a K por el desplazamiento. Y el desplazamiento lo conocemos como les dije anteriormente, PL sobre A. Tenemos una expresión como la que vemos acá, donde ustedes se pueden dar cuenta que se están cancelando las P's. Una vez se cancelan las P's, pues tenemos que la rigidez en la dirección axial de la viga empotrada, pues está definida como el módulo de elasticidad del material por el área sobre su longitud. Es decir, estas tres variables son las que están afectando mi rigidez axial en la estructura. Es decir, que en el E importa el material, en el A importa pues la sección transversal, porque el A en este caso sería H por B,
El L pues es la longitud que va a tener esta viga. Vale, entonces ya hemos definido dos cosas. Uno, que es el concepto de rigidez, y dos, que es el concepto de geometría y cómo afecta esto en el cálculo de la rigidez. Entonces, antes de seguir avanzando, vamos a hablar lo que son los grados de libertad. Los grados de libertad, como lo dice su nombre, van a ser las direcciones en las cuales mi estructura se va a poder desplazar. Es decir, no que mi estructura necesariamente va a desplazarse en esos grados de libertad, sino que son las posibles formas en las cuales él se puede mover. Entonces, por ejemplo, en mi cercha, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que una fuerza empuje a la cercha en el punto A hacia la derecha. Entonces, esto sería conocido como un grado de libertad. Si seguimos avanzando, también podemos pensar que en el eje Y, ella se puede mover en el eje Y tanto como en el eje X, así que tendríamos dos grados de libertad definidos por nuestros dos ejes principales. ¿Qué no ocurre en la cercha? Nosotros sabemos que la cercha únicamente está en la carga interna, únicamente funciona carga axial. Eso quiere decir que en los nodos no vamos a encontrar fuerzas de flexión o fuerzas internas de flexión, es decir, que no va a haber un grado de libertad de rotación. No se permite la rotación debido a la característica intrínseca de la cercha de que no la permite. Entonces, al solo permitir desplazamientos laterales y desplazamiento del eje X y desplazamiento del eje Y, únicamente va a tener 2 grados de libertad en cada nodo. Es decir, que si hay 2 grados de libertad en cada nodo, van a haber 2 grados de libertad tanto en el punto B como en el punto C. Ahora, esto es muy importante. Hay grados de libertad, sí, pero no necesariamente se va a desplazar. ¿Qué define que se desplaza o no se desplaza? Pues las reacciones. Si yo tengo una reacción que evita tanto el desplazamiento en Y como en X, pues aunque aquí haya 2 grados de libertad, pues yo sé que no se va a mover en ninguno de esos grados de libertad y que los desplazamientos al final van a ser cero porque hay una restricción que evita ese movimiento. En A no hay ninguna restricción, así que aquí sí puede ocurrir el movimiento. Y en C hay una restricción en el eje Y, porque vemos un rodillo o un apoyo simple, pero en el eje X no hay nada que evite el movimiento, así que sí permite que se mueva en el eje en X. Bueno, y el total de grados de libertad en este caso serían 6, que son 2 por nodo. Si tengo 3 nodos, 2 por 3 igual a 6. O los pueden contar como los estamos contando en este ejemplo. Bueno, pero ¿qué pasa en el caso de los pórticos? En los pórticos tenemos claramente grado de libertad debido a un cortante, por ejemplo, en el eje en X, grado de libertad debido a una carga axial en el eje Y, y tenemos un grado de libertad debido a una rotación que puede ser posible en los elementos tipo pórtico, porque ellos sí resisten momentos a diferencia de las cerchas. Es decir, que por cada nodo que yo tenga, voy a tener en cada nodo, por ejemplo, en el nodo B que estoy dibujando acá, también voy a tener otros 3 grados de libertad. Y si continuamos, el nodo C y el nodo D también tienen cada uno 3 grados de libertad. Es decir, que por nodo en el pórtico voy a tener 3 grados de libertad. O sea, tengo 4 nodos, en total tengo 12 grados de libertad. Y de ahora en adelante, pues lo vamos a conocer como GL. Listo. Bueno, entonces voy a aprovechar que tengo estos dos ejes dibujados aquí abajito. Este primer eje, que es el eje XY, representa lo que son las coordenadas globales. Coordenadas globales son las que nosotros definimos. Por ejemplo, nosotros podemos definir que en el eje Y se encuentra la acción de las fuerzas que están en la acción de la gravedad y en el eje X, pues las fuerzas sísmicas que estamos colocando en nuestra estructura. Pero hay algo que tenemos que conocer primero. Si ustedes se dan cuenta, nuestro elemento tipo pórtico se encuentra conformado en este ejemplo por 2 columnas y una viga. Es decir, que cada elemento lo podemos analizar por aparte porque cada elemento es un elemento que aporta cierta rigidez a toda la estructura. Pero entonces, antes de ver cómo el elemento aporta rigidez a toda la estructura, es decir, en un esquema global de toda la estructura, tenemos que analizarlo como cómo el elemento aporta rigidez de una forma local. Entonces, cuando decimos una matriz local, nos referimos no al elemento calculado en las direcciones globales, sino en las direcciones locales. ¿Cómo podemos ejemplificar mejor esto? Pues no trabajemos la columna AB, trabajemos que tenemos una viga en diagonal o una columna en diagonal. Y vemos que aquí se encuentran los mismos direcciones que están en los coordenadas globales, como las que están dibujadas aquí en rojo. Pero si ustedes se dan cuenta,
este grado de libertad 1 no está coordinado con la dirección axial de la estructura ni tampoco con el cortante. Está ahí en la mitad. Igualmente pasa con el grado de libertad 2, tanto el grado de libertad 3. Bueno, el grado de libertad 3, que es el de rotación, la verdad no importa tanto los ejes porque la rotación es sobre el plano y no va en dirección de un solo eje. Pero bueno, yéndonos específicamente al grado de libertad 1 y el grado de libertad 2, se dan cuenta que no está pasando justo por el eje longitudinal de la viga. ¿Qué podríamos hacer? Eh, yo voy a utilizar esos valores globales para construir una matriz global, pero eso va a ser más adelante. Lo que quisiera que viéramos es cómo se construye esa matriz local a partir de lo siguiente. Nuestro grado de libertad 1 local sería aquel que pase pues, eh, por la dirección axial del elemento. Luego tenemos un segundo grado de libertad que va a ir perpendicular a esa división axial, así como le vemos acá, este X y este Y prima. Y eso va a definir pues el cortante que puede sentir la viga del cortante puro. Y luego tenemos una rotacional. Igualmente en el otro punto tenemos lo mismo, un grado de libertad axial, cortante y rotacional. Entonces, esto me dice que por cada elemento tipo viga o tipo columna, yo voy a tener 6 grados de libertad locales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, como lo dibujamos acá. Entonces, avancemos. Tenemos un elemento que lo dibujamos en una matriz de rigidez local. Esa matriz de rigidez local se dibuja como la que tenemos al lado derecho. Aquí ya está definida. Es bueno que entendamos cómo funciona esta matriz de rigidez y yo les voy a decir pues cómo es que se define cada uno de estos valores que se ven acá. Bueno, tenemos que analizar cómo un grado de libertad afecta al resto de los grados de libertad. ¿Cómo así? Por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que cuando aplicamos una fuerza en el extremo, la rigidez está definida por EA sobre L. Ese fue el ejemplo que vimos en unas diapositivas con la viga empotrada. Bueno, pero ¿qué pasa? Que si yo aplico una fuerza en esa dirección 1, el grado de libertad 2 no siente o no percibe ningún cambio. Entonces no aporta ninguna rigidez ese grado de libertad 1 con respecto al grado de libertad 2. Otra vez, una carga axial en la viga tampoco aporta o tampoco cambia la dirección rotacional, es decir, que el grado de libertad 1 no afecta el grado de libertad 3, por ende su respuesta es 0. Pero el grado de libertad 1, al tener una rigidez de EA sobre L que va en esa dirección, aquí va a generar en el grado de libertad 4 un efecto contrario, para que haya equilibrio en esa sección. Entonces, en el grado de libertad 4, debido a 1, tenemos que la rigidez es de menos EA sobre L. Es negativo con respecto al grado de libertad 1 debido al mismo equilibrio que se tiene que cumplir. Y al igual que en 2 y en 3, el grado de libertad 1 no causa ningún efecto, tampoco lo va a causar en 5 y en 6. Entonces, esa es nuestra primera fila. La definición de cada una de estas filas o de cada una de estas filas va a ser a partir del conocimiento de viga conjugada que trabajamos pues en la parte de resistencia de materiales y no me quiero volver tanto a esa parte, sino que aquellos que quieran revisar, por ejemplo, cómo se crea la fila del grado de libertad 2. Pues pueden ver, por ejemplo, en la sección 15.2 en el Giveler de octava edición, que es el que trabajamos nosotros, pues se ve descrito cómo se calcula esta fila, y bueno, y las filas 4, 5 y 6 pues son las mismas fórmulas para 1, 2 y 3, nada más que en el otro lado de la viga, así que realmente si ustedes se dan cuenta, no hay cambios muy significativos con respecto a la parte superior. Entonces, únicamente para los que necesiten hacer ese chequeo, pueden revisar en esta sección cómo se calcula para 2 y para 3 con el método de viga conjugada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos ahora la definición de la rigidez para elementos localizados, o sea, para elementos que están en su propio eje. Pero esta rigidez
que está aportando este elemento que está en diagonal. La matriz no está entendiendo en ese momento si esto es un elemento tipo columna, si esto es un elemento tipo viga, si esto es un elemento diagonal. Ella no lo entiende. Ella lo único que entiende es que la rigidez axial es de tanto, la rigidez por los cortantes es de tanto, la rigidez debido a los momentos en los extremos es de tanto. No está entendiendo que esas fuerzas representan un elemento tipo columna, un elemento tipo viga, como les acabo de decir. Por todo lo anteriormente mencionado, es necesario la construcción de una matriz de transformación. La vamos a llamar matriz de transformación lambda. ¿Y en qué va a consistir? Es una expresión que nos permite relacionar la rigidez local que aporta cada uno de los elementos sobre la rigidez global de toda la estructura. Entonces, aquí es donde nuestra matriz final, que va a ser una matriz global, va a entender si nuestro elemento es una columna, si nuestro elemento es una viga, si nuestro elemento está diagonal, va a entender su posición dentro de la propia estructura. Entonces, esta matriz es más que un paso, es una necesidad que necesitamos nosotros para solucionar este problema. Entonces, ¿cómo va a estar conformada esta matriz de transformación? Bueno, nosotros tenemos algo parecido a lo que vemos en la izquierda, que es un elemento con un ángulo alfa, con 6 grados de libertad locales, que son los grados que corresponden a la carga axial, el cortante y las rotaciones en los extremos. Pero nosotros queremos es, bueno, listo, eso es la rigidez local de ese elemento, pero yo quiero saber esa rigidez local en qué afecta en nuestros ejes globales, que son el eje X y el eje Y. Es decir, si yo voy a colocarle una fuerza, yo quiero saber cuánto empuja hacia la derecha todo el edificio, cuánto empuja hacia abajo todo el edificio, cuánto es la fuerza y cuántos son esos desplazamientos. Aunque fue necesario utilizar la matriz local para construir la rigidez local del elemento, no me sirve conocer los desplazamientos en distribución local, además de que se volvería muy complicado porque tendríamos una matriz diferente para cada elemento, entonces no podríamos condensar toda la información en una sola matriz. Para condensar toda la información de las columnas que están verticales, con las vigas horizontales y con cualquier otro elemento, por ejemplo un elemento diagonal, pues entonces tenemos que colocar todo esto en una sola dirección, que esa sola dirección sería lo que es la matriz global. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tener que pasar las coordenadas locales a globales a partir de los desplazamientos y las fuerzas. Empecemos con los desplazamientos. Bueno, hagamos un zoom en esta pequeña parte donde se encuentran los grados de libertad locales 1, 2 y 3. ¿Qué vemos? Digamos que hay un desplazamiento para el grado de libertad 1. Entonces, si es el grado de libertad 1, quiere decir que va a ir en esta dirección, que es la dirección longitudinal. Como vemos aquí en la flechita, va en la dirección longitudinal. Entonces, un desplazamiento en el grado de libertad 1 iría de un punto A hasta un punto B, pero ese es el desplazamiento local. El desplazamiento global corresponde a la dirección en los ejes principales, o sea, el eje X y el eje Y. Esos serían los desplazamientos globales. Entonces, por ejemplo, si yo me desplazo de este punto a este punto final, entonces mi desplazamiento global en X va a ser de este punto final a este punto final, y mi desplazamiento final en Y va a ser de este punto inicial a este punto final, es decir, toda esta distancia en Y. Como ya habrán imaginado, lo que vamos a utilizar son las funciones trigonométricas coseno y seno para transformar nuestros desplazamientos locales a desplazamientos globales. Entonces, imaginemos que ahora vamos a ver cómo afecta el grado de libertad 1 local a cada uno de los grados globales. Entonces, empecemos. En primer lugar, al grado de libertad 1, que sería el que está en el eje X, el que está aquí en el eje X, estaríamos hablando de coseno de alfa, porque es el cateto adyacente a este triángulo que se forma. Y es positivo porque vamos de izquierda a derecha, o sea, vamos en dirección positiva al eje X. Y para la dirección en Y, igualmente es positiva, y sería esta vez con el seno de alfa, porque estamos hablando del cateto opuesto, este que se encuentra acá. Entonces, lambda local por seno de alfa, pues nos daría lo que sería el desplazamiento global. Para los demás desplazamientos, pues todos serían cero, porque un desplazamiento en este eje pues no cambia ninguna de las dos rotaciones, que sería el grado de libertad 3 y el 6. Y no cambiaría los desplazamientos en 4 y 6, porque para que
para que haya desplazamientos en el 4 y 6, tengo que colocar el desplazamiento ahí en ese punto. Entonces, si termináramos cada uno de estos desplazamientos, pues nos quedaría una matriz de este estilo, que ya es nuestra matriz lambda completa. Bueno, y ahora la transformación sería la siguiente. Para yo calcular los desplazamientos locales, tendrá que multiplicarle a la matriz de transformación a todos esos desplazamientos globales que estoy mostrando acá. Vale. Y pueden revisar cada uno de estos, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, en la sección 16.2 del Giveler, por si quieren cerciorarse que estos sean los valores. Aunque bueno, esta es una parte que es un poco más intuitiva, la verdad. Podríamos hacerlo aquí rápidamente. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo afecta el grado de libertad 2, si yo me muevo en esta dirección. Si yo me muevo en esta dirección, me movería en X negativo, porque voy hacia la izquierda, y en Y positivo. Por eso aquí X sería menos seno y aquí sería coseno de alfa. Cambia el ángulo porque ahora el ángulo de referencia, si hacemos una sencilla análisis geométrico, tendremos que el ángulo se encuentra aquí arribita y no aquí a la derecha. Eso es toda la diferencia con el grado de libertad 2 y así con los demás grados de libertad. Son bastante sencillos, pero el que los quiera revisar, pues lo invito a revisar el Giveler. Pero lo que tenemos que tener en la cabeza es que esta es nuestra matriz lambda. Bueno, y la matriz de transformación para cargas globales versus cargas locales. Imaginemos que tenemos la carga que va en la dirección global, que aquí estamos aplicando una fuerza, digamos una fuerza sísmica que va en la dirección en X. Los ejes globales, ¿cuáles son? Sería el X' que va en la dirección de la grado de libertad 1 y Y' que va en la dirección del grado de libertad 2 local. Y si vamos a repartir esta fuerza que se encuentra en coordenadas globales en las locales, nos vamos a quedar con que para yo pasar la fuerza X, la fuerza en coordenadas globales a este X', pues tendré que utilizar coseno de alfa porque estoy hablando del cateto adyacente. Y como voy en la dirección de X' en esa fuerza, pues sería positivo. Y para Y', estaríamos utilizando el cateto opuesto. Como estamos usando el cateto opuesto, pues sería seno de alfa. Y si se dan cuenta, la componente en Y' sería contraria a la positiva, entonces por eso tenemos el seno negativo. Bueno, y finalmente, pues si hacemos ese procedimiento para cada carga en cada grado de libertad, tenemos esta matriz. ¿A qué se nos parece esta matriz? A la anterior, pero con los senos invertidos. Es decir, aquí tenemos menos seno, aquí tenemos seno, y el anterior era al revés. Igualmente que acá, y aquí tenemos 0, 0, y la diagonal sigue igual. ¿Qué significa? Que si la diagonal sigue igual y nada más cambiaron los valores de la triangular superior con la triangular inferior, como se acordarán de álgebra, de sus conocimientos de álgebra lineal, pues que esta es la transpuesta. Esta matriz se llama la matriz transpuesta de la matriz anterior, de la matriz lambda. Entonces, para transformar las cargas necesitamos realmente la matriz, el lambda transpuesta, y la expresión sería la siguiente. Para yo calcular las fuerzas globales, tengo que multiplicarle la matriz transpuesta a las fuerzas locales. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño... nos falta ahora es llegar a la formulación final de la matriz de rigidez. Ahorita en el ejemplo toda esta información va a ser mucho más sencilla de digerir, pero bueno, tratemos de seguir en este punto. A ver, en el primero tenemos que la matriz local es igual a lambda por la matriz global. Tenemos también que la fuerza global es igual a lambda transpuesta por la fuerza local. De la ley de Hooke se obtiene la expresión para la fuerza local. Recordemos que la ley de Hooke es la fuerza es igual a la rigidez por un desplazamiento. Entonces pasemos todo esto, digamos, a coordenadas locales para utilizar la formulación que tenemos arriba. Fuerza local, K local y delta local. Entonces fuerza por rigidez por distancia. Cumplimos la ley de Hooke, pero en coordenadas locales. Vamos a reemplazar 3 en 2. Entonces, como vamos a reemplazar 3 en 2, vamos a reemplazar este F local con el valor que se encuentra acá. Entonces nos queda igual que la 2, F global igual a
lambda transpuesta por F local, que es igual a esto que está aquí. Entonces tenemos que la fuerza global es igual a un lambda transpuesta, que ya sabemos construir, por un K local. Entonces finalmente reemplazamos aquí este delta local y tenemos que la fuerza global va a ser igual a lambda transpuesta por la rigidez local por lambda por delta global, que lo reemplazamos justo lo que estaba acá, ¿vale? Conclusión: como nos dice que la fuerza, la ley de Hooke nos dice que la fuerza es igual a la rigidez por delta, pues todo lo que está aquí va a ser la rigidez, porque sería fuerza por delta, y este elemento aquí sería la rigidez global. Conclusión: la rigidez global es igual a lambda transpuesta por K por lambda, y este K sería el K local. Entonces, como dijimos, el K local es fácil de construir, el K local es muy fácil de construir, y el lambda transpuesta y el lambda también es fácil de construir. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a demostrar pues que es algo sencillo. Resumen de la teoría: pues hablamos de qué son los grados de libertad, hablamos de qué es la matriz de rigidez local, cuáles son las matrices de transformación, y al final cómo se obtiene la matriz de rigidez global. Y por último, este es el procedimiento que vamos a hacer en el siguiente video, así que lo voy a mencionar ahora, y en el siguiente video vamos a hacer uno por uno los puntos para solucionar el ejercicio. 1. La definición de la estructura. O sea, vamos a definir primero qué estructura es, si es aporticada, si es de concreto, de acero, cuántos nodos tiene, cuántos elementos tiene. Vamos a darle nombre y número a cada uno de esos elementos y nodos. Vamos a mirar las reacciones y los grados y al final damos los grados de libertad. Luego construimos una matriz de rigidez local para cada elemento, esto es muy importante. Luego construimos la matriz de transformación, también es para cada elemento. Finalmente, hacemos un ensamble de la matriz de rigidez, que a partir de estos dos pasos, como vimos en la diapositiva aquí anterior, a partir de tener el lambda y tener la K local, pues vamos a tener el K global. Bueno, finalmente definimos el vector de fuerza y desplazamientos, que son los valores de entrada, es decir, cuánta fuerza le va a entrar y qué desplazamientos yo conozco antes de hacer el análisis, que son los desplazamientos pues, de los apoyos. Calcular los desplazamientos utilizando la matriz inversa, eso lo vamos a ver en el ejemplo, como la verdad es nada más utilizar un poco de álgebra lineal, pero eso lo vamos a ver bien en el ejemplo. Calcular las reacciones a partir de la matriz de rigidez, es decir, que cuando yo tenga aquí la inversa, voy a poder calcular tanto reacciones como desplazamientos. Y cuando ya tenga toda esta información, pues calcular las fuerzas internas pues es un paso un poco más sencillo.